La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El juramento hipocrático. Esta tradición paternalista implicaba, sin embargo, no solo un alto grado de virtud personal en el método, sino también su compromiso con un código ético reconocido. El juramento hipocrático contiene lo siguiente: no daré a nadie ninguna medicina mortal aunque la pida, ni la recomendaré. Y de modo semejante, no daré pesarios, un aparato que se inserta en la vagina, que se consideraba erróneamente provocador de aborto, a una mujer para que aborte. El juramento no contiene ambigüedad alguna en esta materia. Para fortalecer estos reparos, tuvimos varias clases de obstetricia y ginecología en tercero de carrera, en las que se nos instruía en los peligros legales y médicos del aborto provocado, aunque en Montreal por esas fechas había al menos 3 abortistas con prósperas consultas, protegidos de un departamento de policía con cierto nivel de corrupción por unos modestos sobornos. Me acuerdo de una ocasión en la que vi traer a una mujer que sangraba profundamente entre atroces dolores al servicio de ginecología del Royal Victoria Hospital, el prestigioso hospital universitario de la Escuela de Medicina de McGill. Estaba echada en una camilla que empujaba un auxiliar y rodeada de 2 policías y un médico residente. Yo, el estudiante, seguí sus pasos. Una vez emplazada en una cama, los servidores de la ley se hicieron cargo, apartando a los médicos e interrogándola sobre su malogrado embarazo, evidentemente convencidos de que se le había practicado un aborto ilegal. El interrogatorio continuó durante un cuarto de hora, durante el cual yo me quedé petrificado. Estaba entonces en tercero. ¿Cómo es que tenía prioridad los asuntos de la política sobre el cuidado de esta pobre alma en pena? Y aún conservo grabados los ceñudos y vengativos semblantes de los 2 policías. Era como si les hubieran asaltado personalmente a ellos. Hasta que hubieron acabado su investigación, no le permitió al médico hacerse cargo de la paciente. Irónicamente, Montreal es ahora el centro del aborto en Canadá, por cortesía del notario Henry Morgenthaler, cuyas clínicas abortistas se han difundido por todo el mapa de Canadá como si fueran franquicias de comida rápida. En relación a la prohibición de proporcionar medicina mortal, eutanasia, recuerdo bien los guiños y codazos de los residentes de pediatría cuando hacíamos la ronda por la zona infantil en mi 4º año y pregunté por el niño mongólico que había sido ingresado al día anterior, solo para contarse entre las bajas del día. Era una hipócrita medicina hipocrática, al capricho del médico imperante. El juramento original se escribió hace 2500 años. La segunda parte del juramento, que trata de la medicina mortal y el aborto, parece haber sido un reflejo de las ideas de la secta pitagórica, más que de la actitud general de los antiguos médicos griegos, aunque Galeno, el más ilustre descendiente de Hipócrates en la medicina antigua, parece que practicaba en consonancia con todos sus principios.
La llamativa longevidad del juramento probablemente se debe a su compatibilidad con el cristianismo. Se dice que hubo una versión cristiana del juramento hipocrático, escrita en el siglo X u XI, titulada El juramento según Hipócrates tal como un cristiano puede jurarlo. Yo levanté la mano y juré el juramento hipocrático una mañana con neblina en junio de 1949, como lo había hecho mi padre justamente 30 años antes sobre la misma hierba en el mismo inefablemente bello patio de McGill. En 1948, en el encuentro de la Asociación Médica Mundial de Ginebra, con las secuelas de la revelación de los experimentos médicos de los nazis, se revisó parcialmente el juramento para incluir la siguiente promesa: conservaré el máximo respeto por la vida humana desde la concepción, tomándolo de la Declaración de Helsinki. En 1964, la Asociación Médica Mundial lo dejó en la salud de mi paciente será mi principal consideración. Paradójicamente, fue en ese mismo año cuando el doctor Luis Lasaña, entonces profesor de medicina, farmacología y terapias experimentales en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, saneó el juramento clásico, eliminando la referencia al aborto. La versión de Lasaña, de uso común hoy, también purgó las constricciones contra la eutanasia. De eso hablaremos más adelante. Las relaciones sexuales con pacientes, las obligaciones específicas hacia los que le enseñaron, no solo sus profesores, sino también los pacientes con los que practicó cuando aprendía los fundamentos de medicina en la facultad, y el sentido cristiano de la obligación de hacer el bien y evitar dañar a quien estuviera a cargo. En lo que concierne a haber mantenido el máximo respeto por la vida humana, he aquí lo que aporta la versión de Lasaña. En especial debo andar con cuidado en materias de vida o muerte. Si me es dado salvar una vida, muy bien, pero también puedo caer bajo mi poder perder una vida. Esta tremenda responsabilidad se debe encarar con una gran humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Sobre todo, no debo jugar a ser Dios. Sigamos con el difunto doctor Lasaña y pongámosle al día, ya que estoy seguro de que lo aprobaría. Ahora tenemos una versión corporativa del juramento hipocrático, compuesta por David Schindmeyer en el Medical College de Wisconsin. Juro por la raza humana y por la Sociedad Americana de Abastecimiento de Hospitales y por todas las organizaciones de mantenimiento de la salud y por todos los sistemas de prepago y empresas asociadas, a quienes pongo por testigos que cumpliré conforme a mi capacidad y juicio este juramento y alianza. Considerar a quien me ha enseñado este arte de igual modo que al presidente de mi sociedad y vivir en asociación con él, y si necesitara capital, darle del mío y considerar a sus descendientes como iguales a mis colegas y enseñarles este negocio a cambio de una tarifa. No proporcionaré a nadie una droga mortal aunque me la pida, ni daré consejo alguno en este sentido. De modo semejante, como internista, no practicaré un aborto. Ante el temor de una práctica negligente, guardaré mi vida y mi arte. No utilizaré el bisturí sin ser cirujano, pero procuraré aprender algún tipo de endoscopía. En cualquier materia clínica en que pueda entrar, estaré por el beneficio del lesionado, manteniéndome lejos de todo excepto del cuidado individualizado de los desvalidos, sobre todo si no están cubiertos por su convenio colectivo. De todo lo que pueda ver u oír en el curso del tratamiento o incluso fuera de él referente a la vida de seres humanos, cosas que nunca deben divulgarse fuera, informaré a los administradores o comisiones del gobierno o utilizaré mi libro. Si cumplo este juramento sin violarlo, que se me otorgue poder disfrutar de la vida y de mi arte, y que me pueda jubilar a la edad de 50 años y retirarme. Si lo traspaso y juro en falso, sea Milwaukee mi heredad.
De todos los juramentos, encantamientos, promesas, declaraciones y toda la variedad de confesiones, ninguna, en mi opinión, se acerca a la majestad y la conmovedora humildad de la oración de la mañana del médico compuesta por el rabí Moisés Maimónides. Rambam, como es conocido entre los estudiosos judíos, era un médico hábil y concienzudo, tan diestro que ganó el nombramiento en la corte del Saladino, el califa de El Cairo, como su médico personal. Rambam es más conocido por su obra talmúdica, sobre todo por la segunda codificación sistemática de Talmud, pero su carta sobre la administración de la salud, dirigida al hijo del califa al inicio del siglo XIII, continúa siendo hoy toda una obra maestra de consejos bien fundados y templados acerca de los deberes y obligaciones para con el propio cuerpo. He aquí una parte de una de las numerosas versiones de la oración de la mañana. Oh Dios, haz que mi entendimiento se mantenga siempre claro e iluminado. A la cabecera del paciente, no dejes que ningún pensamiento extraño lo desvíe. Haz que todo lo enseñado por la experiencia y el estudio se haga presente allí y no sea perturbado en su trabajo sereno, ya que grandes y nobles son esos juramentos científicos que cumplen la función de preservar la salud y la vida de tus criaturas. Aleja de mí el engaño de pensar que puedo conseguir cualquier cosa. Dame fuerzas, voluntad y la oportunidad de ampliar mis conocimientos más y más. Hoy puedo desvelar en mi conocimiento cosas que ayer no podría haber soñado, ya que el arte es grande, pero la mente humana empuja incansablemente. En el paciente haz que vea siempre solo al hombre. Tú, el todo generoso, me has escogido para cuidar de la vida y muerte de tus criaturas. Yo desde ahora me preparo para tu llamada. Permanece junto a mí en esta gran tarea para que pueda prosperar, ya que sin ti el hombre no puede prosperar ni en lo más menudo. Yo me habría avergonzado de haber pronunciado ese juramento en esa mañana brumosa de junio de 1949. Recuerdo con una profunda tristeza que a mi padre le llamaron del último curso de la Escuela de Medicina del Cornell University, donde enseñó obstetricia y ginecología durante 60 años, para tomar juramento a los miembros de la clase en el escenario del Carnegie Hall en los años 80. Se trataba, por supuesto, de la versión saneada, pero mi padre estaba entonces a punto de cumplir 90 años y probablemente no se percató de la diferencia, pero yo sí. Me quedé en la parte de atrás del auditorio y sentí algo de lástima por él, y por el modo en que inconscientemente le estaban degradando, pues él creía firmemente los postulados del antiguo juramento. Se ha puesto de moda en los círculos de bioéticos bien-pensants denigrar el juramento, señalar con irrisión sus defectos. Por ejemplo, la omisión de toda referencia al consentimiento informado del paciente. Sin embargo, en un mundo tan salvaje y primitivo como lo era la isla de Kos, en el año 450 a.C., la expresión de la compasión, el respeto por los maestros y por la vida misma, eran y continúan siendo un monumento a la belleza del alma humana y a la dignidad del ser humano. Esta clase de obras maestras no debería ser abandonada precipitadamente. Ruth era una joven cautivadora, inocente y muy inteligente, a quien conocí en un baile de McGill en el otoño de 1945, en mi primer año en Montreal. Tenía 17 años y yo 19. Nos enamoramos. Físicamente se parecía a Leslie Caron de joven, y aunque yo no era ningún Gene Kelly o Mel Ferrer, disfrutaba de verdad bailando con ella. Normalmente yo esquivaba la pista de baile. Comenzamos a citarnos,
cine, restaurantes, patinaje sobre hielo, esquí en roll. ¿Se sigue usando esa palabra? Y no transcurrió mucho tiempo antes de que me quedara a dormir en mi casa los fines de semana. A sus padres, inmigrantes rusos, que habían llegado a Canadá en los años 30, y a su hermano les caía bien, pese a una desafortunada metedura de pata. Una noche, cuando estábamos todos en la sala de estar sentados y hablando tranquilamente, saqué la cartera para buscar una foto y el omnipresente preservativo cayó. No se conformó con caer al suelo, sino que rodó perversamente por la habitación para pararse como una bola de ruleta justo a los pies de su padre. Murmuré algo sobre una funda de dedo, un objeto de goma que se encaja en el dedo del ginecólogo para permitir la exploración de una mujer de parto, y me lo metí en el bolsillo rápidamente. Mi explicación fue sin duda alguna menos que convincente, puesto que yo solo estaba en primero de carrera entonces y todavía no había visto una sola mujer embarazada en una instalación clínica. A pesar de mi torpeza imperdonable y a pesar de nuestros fines de semana de esquí en los Montes Loretain, su madre y su padre debían saber que dormíamos juntos. Conservé la amistad con la familia. En tercero compartí piso con su hermano y cuñada. Pasábamos cada vez más tiempo juntos y ya hablábamos en serio de matrimonio, y entonces quedó embarazada. Cuando dejó de tener su tercer período, dejé de mala gana de hacer esotéricos diagnósticos de sus períodos perdidos y llamé a mi padre en Nueva York. Me indicó que le enviara la primera muestra de orina de la mañana para análisis en el laboratorio de su hospital. Me llamó 2 días después y me dijo en tono apesadumbrado que la prueba daba positivo. Tal como lo veo ahora, volviendo la vista 50 años atrás, estoy impresionado de lo inocente que yo era. Yo daba por supuesto que, como en cualquier otro asunto de importancia, mi padre cuidaría de todo. Fue lo contrario. Me escribió una carta en la que me metió 5 billetes de $100 canadienses y en la que me aconsejaba que A. encontrara un abortista en la Católica Montreal para realizar el aborto, o B. viajara con Ruth a Plattsburgh para casarme en los Estados Unidos. Mi encuentro con el aborto. Ese fue el primero de mis 75,000 encuentros con el aborto. Yo no estaba dispuesto a casarme. Me quedaba todavía 1 año y medio de facultad y 5 o 6 años de prácticas, residencia de posgrado. Por primera vez que yo recuerde, mi padre me había fallado. Había albergado en secreto la ilusión de que arreglaría el traslado de ella a Nueva York y se encargaría él mismo del aborto, inventando alguna causa razonable para ello. Pero entonces no era consciente de que la única grieta en la ley del estado de Nueva York que prohibía el aborto, fechada en 1841, era el riesgo para la vida de la mujer. Pregunté a varios de mis compañeros el nombre de algún abortista y al final apareció uno. Le di el nombre y número de teléfono a Ruth, y ella se encargó del resto. La noche antes del aborto dormimos juntos, estrechados en un abrazo. Lloramos los dos por el niño que íbamos a perder y por el amor que ambos sabíamos iba a quedar irreparablemente dañado por lo que íbamos a hacer. Nunca volvería a ser lo mismo para nosotros. Al día siguiente tomé un taxi para ir a la consulta del doctor. Me insistió en que no la acompañara, en que no estuviera conectado de ninguna manera con el aborto por miedo a que se estropeara mi carrera médica naciente. Protesté, pero se mostró inflexible en que no estuviera cerca del lugar del crimen. Así que nos pusimos de acuerdo en vernos 3 horas después en la escalera de la biblioteca Red Path. Fui a clase ese día, pero apenas escuché lo que se decía. A la hora acordada me senté en la escalera de la biblioteca. Era una suave tarde de finales de primavera,
y podía oír los tristes acordes de un fado portugués distópico que salían de una guitarra en el patio. Estuve 4 largas horas esperando, yendo y viniendo, sollozando, haciendo tratos con los hados para que se salvara. Finalmente llegó el taxi a la escalera. Estaba temblando, hecha polvo. La saqué del taxi. En el piso del coche había un charco de sangre ensanchándose. Pagué al conductor maquinalmente y la puse suavemente en la escalera de la biblioteca, donde comenzó a llorar copiosamente. Las lágrimas caían como en cascada de lo que parecía ser un inagotable depósito interior, y sus sollozos cortados tenían la cadencia y la tristeza infinita de alguna arcana oración en un idioma extraño. La limpié lo mejor que pude. Estaba oscureciendo y las manchas de sangre se iban fundiendo en la compasiva oscuridad. La puse en el coche que me habían prestado y la llevé a casa de sus padres, donde la metí en la cama enseguida. Me prometí cuidar de ella día y noche hasta que estuviera bien. Milagrosamente, se recuperó con bastante rapidez y ya podía ir a clase 2 días después. Me contó más adelante que me había ahorrado $150 regateando con el abortista. El abortista era un viejo frágil y arrugado que parecía olvidadizo y algo absorto. A mitad de la intervención, la hemorragia había aumentado alarmantemente y parecía incapaz de decidir un curso determinado. Así que le dijo que dejara la mesa, tomara un taxi y se fuera a casa. Pasaría el resto del embarazo en casa. Si fuera necesario, tendría que ir al servicio de urgencias de un hospital local para completar la operación. Sin embargo, era evidente que había fracasado en completar la operación por sí mismo, y la naturaleza se hizo cargo del resto. Tengo ahora 50 años más, pero el suceso se conserva tan fresco y presto en mi mente como si fuera la boda de esta mañana o el funeral de ayer. Aunque inmediatamente después y por algún tiempo estuvimos estrechamente unidos como instigadores de un crimen innombrable, acabamos por separarnos. Estoy seguro, a pesar de su cara valiente, de su lealtad y amor, de su evaluación pragmática de todo el lamentable suceso, estoy seguro de que en algún rincón oscuro de su mente acechan las preguntas: ¿por qué no se casó conmigo? ¿Por qué no pude haber tenido el niño? ¿Por qué tuve que poner en peligro mi vida y la de mis futuros hijos por su conveniencia y su expediente académico? ¿Me castigará Dios por lo que he hecho haciéndome estéril? En cuanto a mí, fui un consumado consecuencialista. Las preguntas que se agolpaban en mi cabeza solo tenían que ver casi exclusivamente con su futura salud o su capacidad reproductora. ¿Habría sufrido daños como para que ya no pudiera concebir dar a luz hijos? ¿Qué iba a pasar con nuestra relación? ¿Volvería a dormir conmigo con el mismo amor, confianza y despreocupación que habíamos tenido siempre? Lo que no me preocupaba era Dios y sus incomprensibles extravagancias. Lo eran al menos para mí en ese tiempo y lugar. El endurecido ateo judío se estaba enfriando en su molde. Resultó que solo nos vimos una vez más después de acabado el curso. Fue en un hotel pobre pero elegante del centro de Nueva York, en el abrasador verano de 1948, y tuvimos un silencioso y superficial contacto sexual. Me vestí, me fui a casa y mentalmente taché esa relación de mi lista, decidiendo salir con alguna otra en mi último curso en McGill. Lo que hice. En 1954, volviendo de la base de la Fuerza Aérea de Pepperell en St. John's, Newfoundland,
era entonces capitán de las Fuerzas Aéreas, retrasé a propósito la llegada a Nueva York para pasar por Montreal. Tenía una tremenda curiosidad por ver lo que había ocurrido con Ruth. Habían pasado 6 años desde el aborto. La llamé a su casa desde el aeropuerto y su madre me advirtió que se había casado y tenía 3 niños encantadores. Me pregunto si le ha llegado a decir algo a su marido sobre el aborto, y confío en que no. E incluso después de tanto tiempo, 51 años y los que quedan, me doy cuenta de que ahora podría tener nietos con esta bella y cariñosa mujer. Yo realicé el aborto de mi propio hijo. Lecciones, demasiadas y demasiado triste como para hacer aquí un refrito. Basta con decir que esto sirvió de excursión iniciadora al mundo satánico del aborto. Tampoco supuso para mí personalmente el punto final. A mitad de los años 60, dejé encinta a una mujer que me quería mucho. Me rogó seguir adelante con el embarazo y tener a nuestro hijo. Yo acababa de finalizar la residencia en obstetricia y ginecología y empezaba a tener una próspera consulta en esa especialidad. Ya había tenido 2 matrimonios malogrados, ambos destruidos, sobre todo por mi narcisismo egoísta y mi incapacidad de amar. Creo que era el padre Zósimo de los hermanos Karamazov el que definía el infierno como el sufrimiento de quien es incapaz de amar, y si eso es verdad, ya he cumplido mi sentencia, y repetidamente. No veía salida a la situación, y le dije que no me casaría con ella y que de momento tampoco me llegaba para mantener un hijo, un egregio ejemplar de la coacción ejercida por los hombres en la tragedia del aborto. Y no solo exigí que acabara con el embarazo como condición de continuar nuestra relación, sino que también le informé fríamente de que, ya que yo era uno de los más expertos practicantes de esas artes, yo mismo realizaría el aborto, y lo hice. ¿A qué se parece acabar con la vida de tu propio hijo? Fue aséptico y clínico. Fue anestesiada en el quirófano de uno de los principales hospitales universitarios. Me lavé las manos con la bata y los guantes enfundados. Intercambié algunas palabras con la enfermera encargada. Me senté en un taburete metálico justo enfrente de la mesa de operaciones. Tras haberla explorado una vez más para verificar la duración del embarazo y el tamaño del útero, y situé el espéculo de Aubert en la vagina tras acondicionar el sitio con un preparado antiséptico. Entonces, sujeté el cérvix con 2 tenazas. Le inyecté una solución de pitresina, un fármaco diseñado para fortalecer la pared uterina de modo que pudiera calcular mejor los límites del útero y evitar así perforarlo. Sondé el útero. Una sonda es un instrumento de acero largo y estrecho marcado al centímetro que sirve para comprobar a qué distancia se puede emplazar el instrumental sin causar daños. Y dilaté entonces el cérvix con los dilatadores graduales de acero brillante. Cuando el cérvix se dilató hasta llegar al diámetro deseado, situé la cánula de plástico vacía dentro del útero y con un gesto de asentimiento a la enfermera, indiqué que quería que se pusiera en funcionamiento la succión. Cuando el indicador marcó 55 milímetros de presión negativa, empecé a restregar la cánula por el interior del útero, mirando los fragmentos de tejido pasar a través de la translúcida cánula hueca hacia el tapón de gasa, donde se recogía, se examinaba y se enviaba al laboratorio de patología para confirmar que el tejido del embarazo se había, en nuestra jerga eufemística, evacuado.
El procedimiento transcurrió sin incidentes y sentí una momentánea satisfacción por haber realizado mi trabajo como siempre de modo rápido y eficaz, y dejé el quirófano mientras ella estaba empezando a salir de la anestesia general. Como parte integral del procedimiento, todo abortista debe examinar el material de la bolsa de gasa para asegurarse de que todo el tejido del embarazo ha sido evacuado, para estar seguro de que no queda nada que pueda causar más tarde hemorragias o infecciones. Abrí la bolsa como de costumbre. Calculé mentalmente la cantidad de tejido y quedé satisfecho al comprobar que era proporcionado a la duración del embarazo. No había quedado nada sin eliminar. Entonces me quité la mascarilla, los guantes y la bata. Tomé el historial clínico y escribí las órdenes posoperatorias y el escrito de descargo. Me fui hacia la grabadora. Grabé en un disco la crónica de la operación para que fuera transcrito como una nota de operación en el registro del hospital, y entonces me fui al vestuario para cambiarme de ropa mientras intercambiaba los alegres saludos y bromas acostumbradas con las demás enfermeras, médicos y auxiliares por los pasillos camino del vestuario. Sí, puede preguntarme. Eso ha sido un informe breve y conciso de lo que usted hizo. ¿Pero qué sintió? No sentía tristeza no solo por haber acabado con la vida de un niño no nacido, sino sobre todo por haber destruido a su propio hijo. Le puedo jurar que no tenía más sentimientos aparte del sentido del logro, el orgullo de la propia pericia. Al inspeccionar el contenido de la bolsa, solo sentí la satisfacción de saber que había realizado una labor completa. Puede insistir. Quiere preguntar si quizás por un minúsculo momento sentí un parpadeo de arrepentimiento, un microgramo de remordimiento. No, y no. Y esa es, querido auditor, la mentalidad del abortista, otra demostración de la neutralidad moral de la tecnología avanzada en manos de amorales. No se trata de meter con calzador una vez más el holocausto europeo en el conflicto del aborto. He rechazado resueltamente trazar el tentador paralelo entre los dos a la hora de argumentar la postura provida. Son fenómenos distintos y diferentes, pero lo que yo sentía en mi alma famélica y empobrecida debía de ser algo muy similar a la inflada satisfacción de Adolf Eichmann, viendo sus trenes cargando judíos hacia los campos de exterminio y programados al minuto, salir y llegar exactamente a la hora, para mantener la máquina de exterminio funcionando con la célebre eficacia teutónica. He abortado los hijos no nacidos de amigos, colegas, conocidos e incluso profesores. Y nunca hubo ni una brisca de duda, ni la más mínima vacilación de la convicción suprema de que estaba haciendo un servicio de primer orden a quien me lo solicitaba. Mis recomendaciones preoperatorias consistían en una breve descripción del procedimiento, instrucciones pre- y posoperatorias, nada de duchas, ni de relaciones sexuales, ni de baño en bañera durante 2 semanas, comenzar la medicación contraceptiva oral al 5º día del siguiente período, que debía iniciarse hacia la 6ª semana siguiente al aborto, y vuelva a verme en mi despacho 2 semanas después del proceso para un chequeo, y una garantía superficial de que el procedimiento, los que lo practicábamos, nunca lo llamábamos aborto, sino que utilizábamos la terminología interrupción del embarazo o procedimientos. No tendría consecuencias para la futura fertilidad o la salud en general. Hablábamos con una confianza tal de esas materias entonces, a mitad de los años 60 y los 70, ahora resulta que puede haber una relación entre el aborto y el cáncer de mama. Que de hecho miles de mujeres se han quedado estériles tras un aborto chapucero, y que la tasa de mortalidad entre las mujeres que quieren abortar después de la 13ª semana es superior a la de nacimientos.
La arrogancia en los que practican la medicina siempre se ha visto como un feo apéndice de la profesión, pero el orgullo que tienen los abortistas en masa era, y continúa siendo, algo asombroso. Por cada 10.000 Ruths, solo hay un abortista, gélido, sin conciencia, pervirtiendo sin remordimiento sus conocimientos de medicina, deshonrando su carga ética y colaborando, por no decir seduciendo, con su calma clínica, su, oh, qué reconfortante profesionalismo, a que las mujeres hagan lo que más cerca está del autosacrificio. No es casualidad que el siguiente paso en esta perversa mutación de las habilidades médicas sea que el Estado capacita a los médicos para que ayuden, siempre en nombre de la compasión, al acto del suicidio. No quiero ni pensar cómo habrá podido cambiar el mundo si algún desorientado experto en cálculo de sufrimientos hubiera subido a la cruz e inyectado a Jesús una dosis de cicuta antes de que transcurriera 1 hora de su crucifixión. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.